Hola, ya estamos. Hola. Hola, creo que sí estamos. Sí, parece que sí. Sí, no me veo en pantalla. Sí, ya estamos no me veo en en pantalla, YouTube. chicos. ¿No te ves, Marian, en pantalla? Me apareció otra cosa en pantalla y no he apretado nada. Pero si se me escucha, ya... Yo te veo. Los veo a todos. Se cambió la pantalla y no moví nada. Marian, tranquila, estamos al aire y te escuchamos y te vemos. Es la ley de Murphy, es la ley de Murphy. Ya, entonces yo no los veo, pero si me escuchan voy a comenzar con la presentación. Sí, te vemos, ¿Sí? Marian. Sí. Ya. Hola. Ya, perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. Estamos en el segundo encuentro de literatura de ciencia ficción, fantástica y terror de Ñuble 2021. Y hoy comenzamos con la mesa número 7, donde hablaremos de literatura fantástica y de terror. ¿Sigo? Sí, te escuchamos. Hola. ¿Sí? Bueno, les presento a los invitados que me acompañan esta tarde. Conmigo se encuentra Ingrid Guzmán, Sebastián Guerrero, Felipe Tapia, Yamila Huerta y Héctor Olmedo y Daniel Olcay. Ellos me acompañarán esta tarde y voy a darles el paso para que cada uno se presente y comencemos con este conversatorio. Comenzamos contigo, Felipe, por favor. Presenta tu presentación. No sé si Felipe nos escucha. Parece que se quedó pegado. Creo que escuché que Felipe mencionó que no escuchaba en un minuto. No me digan. A ver, espérenme. Ahora sí puedo ver porque tenía... Bueno, mientras Felipe se puede escuchar o mientras se soluciona su problema, empecemos contigo, Ingrid. Ingrid Guzmán. Hola, gracias a todos los que están aquí, gracias también a los que estuvieron antes en coordenadas previas, que no alcancé a saludarlo. Gracias al CIF y a todos ustedes por hacerme el honor de invitarme. Yo soy Ingrid Guzmán Riveros, principalmente soy lectora, así que me declaro como una ingeniera libridinosa, es decir, adicta al deseo textual en todos sus modos, tanto como leer normal, leer en voz alta, que me fascina mucho, por lo cual soy miembro de la Comisión de Locución de ALCIF, y también escribir un poquito, y para eso tengo como muestra, a los que no lo conocen, Imaginarias. En su primera versión ya va a salir la segunda. Esto es fantasía, ciencia ficción y terror escrito por mujeres. Y ahí estoy yo con todo el terror siniestro y oscuro que tenemos cada uno dentro. Nuestros demonios internos salen reflejados ahí en ese libro. No digo nada más porque lo demás... Dicen las malas lenguas que me gusta la fantasía erótica, pero mejor no lo voy a decir. Yo no he dicho nada. La gente mal pensada. A ver si comentamos eso más adelante dentro de la también. Bueno, continuando con los invitados, ahora también nos acompaña Daniel Olcay. Daniel, por favor, preséntate. Saludos, acá desde Arica. Hace mucho calor por acá, de hecho. Bueno, soy de profesión psicólogo, también parte del CIF. Agradecido por la invitación, obviamente, compartir espacio con todos ustedes, que yo creo que es algo que permite al CIF, o sea, estar en comunicación con todos los que estamos metidos en esto de lo que es la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Bueno,
como autor, bueno, he publicado Asfalto, que es como un híbrido mutante entre narrativa, poesía, cyberpunk, todas esas voladas y terrores personales también. Y también, bueno, con Catartes publicamos Jonkion, que bueno, Catartes ya es una editorial acá independiente que también forma parte del CIF prácticamente. Y bueno, en la vida personal estoy ahora trabajando como director en un observatorio de desarrollo cognitivo y creativo, se llama Satania, que significa sembrar en Aymara, y dentro de todo estamos en eso, metiéndole ganas, metiéndole harto color con todo también lo que son los proyectos personales, también como editor en Simulacro Ediciones, desde acá. Eso. Genial. Ahí está Daniel, Mucho que por si contar, acaso, Daniel. proyecto Usher de Catartes. Ahí está Daniel Orcay, para los que quieran leerlo. ¿Viste? Proyecto Asher, sí, lindo proyecto, sí. Muy linda edición, muy todo, bueno. todo. De Catarte, ahí pueden encontrarlo. En honor a Poe. En honor a Poe. Genial. Bueno, también vamos a hablar de sus libros más adelante dentro de la mesa. Continuamos contigo, Yamila Huerta. Ya deben estar aburridos ya porque estoy de piérdete una, aparezco en todo. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero escritora, luego actriz de doblaje, profesora de castellano, periodista, magíster en lingüística. Mis libros, El mendigo de Carmaf, una antología, las precuelas de la novela. Sí. Acá atrás están dos de los libros que edito, porque yo soy editora general de la editorial Fénix Dorado. Y entre muchas otras cosas, por ahí también he escrito algún poema que salió en un libro gótico, un poema y un cuento. Se llama Rosas Negras el poema, y el cuento era El hombre del sombrero de copa, que hace alusión a cierto personaje que siempre anda asustando a los niños en la noche. Fuera de eso también colaboro y he publicado algunos cuentos en LDP Magazine, así que bien movida el asunto hace muchos años en esta cosa de la literatura, la onda fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera. Muchos años, unos 30 más o menos. Eso. Muchos años. Ya haces de todo. Manejas todas las áreas. Sí, aparte también Genial. la parte de comunicaciones, digamos, con mi propio canal, haciendo programas, entrevistas y además algunas cosas, relatos propios que voy grabando con mi voz y ahora con ayuda de algunos amigos actores de doblaje también. Sí, te hemos escuchado en los últimos trailers. Algunos trailers que han salido, hemos escuchado tu voz. Ah, sí, también. El book trailer por ahí. Los de sí. Bueno, nuestro siguiente invitado es Héctor Olmedo. Héctor, preséntate, por favor. Uy, se nos pegó el Héctor. ¿No se escucha, Héctor? Parece que no nos escucha, Héctor. Héctor. No, creo que no nos escucha. Bueno, continuamos entonces contigo, Sebastián Guerrero. ¿Aló? ¿Sí, Héctor, me parece. Sí, te escuchamos ahora. ¿Aló? Hola. Sí. Hola, saludos a todos. Hola. Y todas. Héctor, preséntate, por favor, aquí al público. Perfecto. Un saludo a todos. Mi nombre es Héctor Olmedo. Soy médico general y también me apasiona la escritura. Así que hasta el momento he trabajado en una saga literaria cuyo personaje principal es Javo Rivera, y he podido publicar un par de libros hasta el momento y me encuentro trabajando en el tercer libro de esta saga. Genial, una saga que está
inspirada en los mitos y podría leyendas mostrar de Chiloé, un poco ¿no? Sí, claro, es una saga de fantasía que está inspirada en los mitos de Chiloé, fundamentalmente, y el protagonista es un joven que tiene una serie de eventos de misterio y fantasía en relación a esto. Él mezcla un poco de hechos históricos y también fantasía y misterio. Genial, muy interesante. Bueno, Héctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Continuamos con Felipe Tapia. Felipe, Felipe Felipe, dice que no escucha nada y está pegado. no escucha y está pegado. Bueno, mientras solucionamos eso, continuamos contigo, Sebastián. ¿No me escuchan? Ya. Ah, sí, Felipe. Felipe, Debe ser un tema netamente de señal. O la ley de sí, Murphy. puede ser. Claro. También. No tendremos alerta tsunami, Bueno. pero tendremos caídas de internet. Bueno, continuamos contigo, Sebastián, entonces. Sebastián Guerrero. Gracias, Mariam. Yo lo dije en coordenadas previas. Hoy es 27F, así que algún tipo de terremoto se está generando acá. No nos íbamos a Es librar. cierto, sí. Ahora nos pueden molestar No. los demás a nosotros. Bueno, 11 años no pasan en vano. 11 años se cumplen, claro. ¿no? Desde el terremoto del 2010. Claro. Tienes toda la Sí. razón, no había caído en la fecha de que era hoy el 27 de febrero, sí. Sí, esperemos que Arjona no haga un concierto online porque ahí ya completamos todos los indicadores para algún mal presagio. Chicos, Nos tapamos bueno, los oídos. claro, me presento, Sebastián Guerrero, de acá de la comuna de Quinta de Tilcoco. Saludos a QTA.cl, que está también transmitiendo, a Alberto Candia, que se unió para las plataformas de transmisiones. Sí, que está en directo para mi comuna también. Esto queda cerca de Rancagua, en la sexta región. Muy bien. Mitad del país, más o menos. Dicen que Rengo queda más o menos en la mitad del país, así que por acá estamos. Bueno, escritor, antes de eso psicólogo. Saludos al colega Daniel Olcay. Yo trabajo para educación media, trabajo con jóvenes. Hace 8 años ya trabajando como psicólogo, hace 3 años en educación. Así que ahí estamos luchando por la juventud chilena. Y escritor, me considero emergente, un aprendiz todavía, aprendiendo mucho de todos los presentes. Y eso, les cuento, yo partí hace algunos años con una novela corta que se llama David y los 5 espíritus, que primero tuvo un corto tiraje en una editorial rancagüina, que en ese tiempo se llamaba Pulmaría Ediciones, ya que se los voy a presentar acá. Una presentación, digamos, dibujado incluso por un artista local, y esto no tuvo más de 100 copias que se me fueron de las manos. Gracias a la vida fue bien recibido. ¿Y de qué trata este libro? Similar a lo que hace Héctor, esta historia tiene relación con la fantasía y los mitos y leyendas de la isla de Chiloé, que conocí el año 2015 y quedé enamorado de esa isla. Debo decir que mi señora tiene sangre chilota. Gracias a ella conocí la isla, conocí los mitos, conocí las leyendas. Me empapé de eso, de la isla de las almas navegantes, de todo el misterio que existe por allá.
En el año 2018, sin conocer al CIF, sin conocer nada del mundo del movimiento literario y fantástico del país, me dieron ganas de publicar afuera. Me la jugué con una editorial española, lo hablábamos con Mariam hace algunos días, y lo reedité afuera. Y esta fue la presentación de Chiado Editorial, ya que hoy por hoy se llama Publish Way, ¿ya? Ahí está, David de los Cinco Espíritus. Es una novela bastante con rasgos psicológicos propiamente tal. Daniel me va a entender de que es difícil escaparse un poco a lo que uno escribe desde la profesión. Eso es lo que yo he escrito hasta ahora. Lo demás han sido escritos. Oh, uno de los espíritus. No. Ya. Se nos quedó pegado, Sebastián. No se escucha y no... Esperemos un momento a ver si recupera el audio. ¿Qué pasa por invocar el espíritu del 27? Lo vinieron a silenciar. Bueno, mientras vuelve Sebastián, seguimos con Felipe. Felipe, ¿nos escuchas ahora bien? Felipe. Creo que Felipe tampoco nos escucha. Bueno, mientras solucionamos eso internamente. Felipe. Felipe. ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí, Felipe ¿me escucha? Ya. Sí, te escuchamos. Sí. Ya. Preséntate, Felipe, por favor. ¿Sigo yo? Ya, bueno. Sí. Mi nombre es, Felipe Tapia, me principalmente a la docencia, soy profesor de lenguaje, actualmente trabajo en universidades y, bueno, también soy licenciado en letras y soy cuentacuentos. Me gusta mucho la literatura fantástica y la ciencia ficción y una entre mis publicaciones está esto que edité por Puerto de Escape, Tierras de Magia, Mares de Brujería. Esta es la primera parte de una saga de 5 libros, ya cuyas otras partes espero publicar. Y al igual que mis otros compañeros, es una saga de fantasía en la que figuran distintos personajes de la mitología de Chile. Chilote, Selknam, Diaguitas, Mapuche, Huilliche, pero ambientado en la época actual, después del terremoto del 27 de febrero, de hecho, ahí aparecen elementos como la ocupación, la militarización de la Araucanía, la militarización de la Isla Pascua, etcétera, etcétera. También publiqué un cuento en esta antología de mundos alternos, un cuento de terror, ¿ya? Que se llama El Pasillo de los Olvidados, y un cuento en esta antología de COVID-19, que se llama un cuento que se llama Vampiros, y por 7 ediciones acabo también de publicar una novela de ciencia ficción llamada Otra Máquina Más, cuyo lanzamiento va a ser el 13 de marzo, pero ya está para comprar la preventa en la página de 7 ediciones y por lo que he sabido, para algunos le están llegando sus ejemplares. Eso. Estamos todos invitados entonces para la presentación de tu libro. Muchas gracias. Tenemos... ¿Se escucha? No sé si me escuchan. Aprovecho el silencio que yo escucho para intervenir.
No sé si me escucharán. Uy. Dale, Seba, habla. Dale nomás. Cubramos. Sí, hola. Hola, ¿se me Cubramos. escucha? Ya, Ahora sí. Ahí está Marian. Sí, ahí volvió. Oye, por interno avisan que hay Bueno, problemas en Marian la está fibra desde óptica Murcia. central de Chile. No fue culpa mía, yo no quise generar ningún tema No, fuiste tú, energético ni Seba, nada fuiste con tú. la transmisión. Fue Daniel con la ley de Botaste la Murphy. fibra Fue Daniel. óptica. No, fue todo junto, somos ¿Ya? 7 personas acá, acá los espíritus, la ley de Murphy, todos juntos realmente confabuló para que esto sucediera. Sí. Faltó hacer el ritual, pues cabros. Es lo Los más probable. espíritus guerreros. Ya, hola a Hola. todos, ¿me escuchan? Ay, sí. Sí, jefe. Che, invocamos al alto mando. Invocamos al alto mando. Ya, vamos a hacer algo, sí, vamos a hacer algo poco común, como les decía, acá estuve averiguando por qué está tan intermitente y hay un tema con la fibra, con el tema de fibra óptica. Les cuento como administrador y les cuento al público que ustedes expláyense nomás porque a pesar de que no se escuchan bien entre ustedes, el público los sigue escuchando. Así que en ese sentido, solo hagan los cortes. Y bueno, 27F dice que Arjona está por aterrizar. ¡No! Así que, chiquillos, con buen ánimo nomás, que de hecho aquí el público está fascinado porque, bueno, hay que enfrentar la fantasía y el terror. Pues. Ya, nos vemos. Ya, gracias, Nelson. Buena fecha. Muchas gracias, Nelson. Mientras Marian puede volver a estar acá ya con nosotros, bien, voy a tomar la posta mientras tanto. Estamos en una mesa como de terror, para ser sincero, pero vamos a salir bien de esto, ¿ya? Primero agradecer a todos por estar acá. Cerrando la jornada ya de el segundo encuentro de ciencia ficción de Fantástica de Terror de Ñuble 2021. Los queremos dejar invitados porque ya viene, después de este evento, viene el resumen a las 21:30 con una gran sorpresa que vamos a tener ahí entre manos. Pero volvamos a lo de acá, ya que estamos como en una mesa como de terror por una situación terrorífica que estamos viviendo. Seba y Daniel, ustedes que son psicólogos, les voy a pedir que silencien sus micrófonos. Hola. Que son ustedes psicólogos, por favor, si nos pueden contar desde el terror, ¿qué es lo que origina el terror en el ser humano? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que origina que nosotros tengamos ciertos temores en común, ya como temor a la oscuridad, a la muerte, u otros elementos, lo desconocido? ¿Qué es lo que desde el punto de vista psicológico, partiendo desde ahí, desde esa mirada, origina el concepto del terror y cómo los escritores toman eso para hacer sus creaciones? Parto contigo, Seba, y después voy con Daniel. Ya, yo estuve temprano haciendo algunas anotaciones porque la verdad es que la temática es bien amplia y también es nuevo para mí, voy a ser súper sincero, a tomarlo desde este punto de vista narrativo literario, ¿no? El primer apunte que yo tengo es que el ser humano siente cierta atracción por el terror, ¿ya? Porque entre las emociones básicas está el miedo, ¿ya? Ahora, ¿de dónde podrían venir estos miedos? Podríamos hablar de procesos que son primeramente biológicos, ¿ya? Como una especie de miedos atávicos que vienen desde la genética, ¿ya? Estamos hablando de generación tras generación, porque a través de la genética nuestros padres nos transmiten también lo que ellos son y lo que pasa no solamente en su cuerpo físico, sino también en material mental. Entonces hay ciertos miedos
¿ya? De hecho, yo voy a dar un pequeño ejemplo. Hace algunos días, mi hijo, tengo un hijo de 1 año, 1 mes, vio por primera vez una tarántula, una araña, por la televisión. Y él se puso a llorar. Pero era la primera vez que lo veía. Entonces yo dije, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese temor, ese miedo? Porque se abrazó a mí. Entonces, para mí, de alguna manera, esa es una pequeña prueba de que el miedo está ahí como una especie de botoncito que se pudiese apretar, ¿no es cierto? Y, de alguna u otra manera, activarse porque pertenece al género humano como tal. ¿Ya? Una especie de miedo atávico que viene con nosotros y que de alguna manera vamos desarrollando a través del tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el miedo atrae? Hay algunas hipótesis que yo tengo. Después me gustaría que también ahí Daniel hiciera su visión respecto de esto. Podría haber un cierto efecto placentero, ¿ya? Al sentir el miedo, ¿ya? Como una especie de acto adrenalínico y que se relaciona, por ejemplo, con una adicción, ¿ya? O sea, la adrenalina de alguna manera es algo placentero, así como hay las drogas, ya me estoy yendo a otro punto, me genera algo ese miedo. Entonces, por algo yo pago por ir a ver esa película o por leer ese libro que, en definitiva, me va a generar una adrenalina y me va a sacar de mi estado de confort. Ahora, otra teoría viene como de relacionar al placer del castigo, ¿ya? De leer sobre alguien que lo está pasando mal o yo pasarlo mal. Un poco, a ver, no vamos a hablar del sadomasoquismo, pero sí se relaciona sutilmente con esto como de que me pasa a mí, pero en un ambiente controlado. Porque en definitiva, por leer un libro o ver una película, yo sé que no me va a pasar nada. Y como sé que no me va a pasar nada, me permito pasarlo mal para vivir esa adrenalina, ¿ya? Como un pequeño castigo, en definitiva, que gusta, ¿ya? El suspenso y el misterio parecieran ser unos condimentos que al cerebro, ¿ya? Le generan este éxtasis que es un poquito adictivo. Entonces, la muerte, lo desconocido, parecen ser ambientes sumamente confortables al final de cuentas, pero ¿por qué? Porque al cerebro le gusta la tensión, el suspenso y el misterio, ¿ya? También depende de la temática. Voy a ir a hablar de muerte, voy a ir a escuchar sobre lo misterioso, algo que no hablo todos los días con mi familia, o algunos sí. Pero también hay que tener en cuenta que esto pertenece a un mundo irreal. Sé que no me va a pasar nada, por lo tanto, me es atractivo finalmente escribir sobre ello, leer sobre ello o ver sobre ello. A grandes rasgos, me puedo extender más, pero quisiera, digamos, dejar sobre la mesa esa postura inicial. Perfecto, gracias, Seba. Hiciste un muy buen análisis ya de lo que puede provocar el terror. Agradecemos también a quienes están escribiendo. Por ejemplo, ahí Gisela está comentando de la muerte, el dolor y otros elementos que pueden generar terror. Daniel, y en tu caso, desde el punto de vista también desde la psicología y también desde el punto de vista de la escritura, como escritor, ¿qué es lo que conlleva el terror en el ser humano? Porque todos, de una u otra medida, tenemos temor o terrores a ciertas cosas. ¿A qué crees que se debe eso? Sí, yo creo que, bueno, todo el análisis que hizo acá el compañero está bastante bien. Efectivamente, el terror, el miedo, forma parte de un instinto de supervivencia básico. Ya, o sea, tenemos que entender que tiempo atrás no teníamos palabras y efectivamente lo que nos nacía acá del pecho era eso, o nos paralizábamos y nos comían prácticamente, o nos movilizábamos y empezábamos también a batallar. Y de alguna forma, claro, esa como necesidad que tiene el cerebro se fue transformando. Ya nuestro cerebro se fue complejizando un poquito más, le fuimos poniendo un poquito de palabras por aquí y por allá, y de alguna forma ese instinto, esa fascinación que nos fascina, o sea, esa fascinación que nos hace emerger el terror, el miedo, de alguna forma con la lectura igual cumple ese rol, ¿ya? O nos paralizamos y realmente decimos, ok, ya, no puedo más con este libro, lo dejo acá a un lado, o efectivamente, no, tengo que terminar de leerlo porque tengo que saber qué pasa. Ya no porque quiera ser un asesino serial en el futuro, sino simplemente porque existe esa pasión, esa como energía que de alguna forma se transmite al momento de leer un poco de esta literatura.
Sí, o sea, realmente forma parte, yo creo, como de esa... Yo en lo personal lo creo en lo de la tabula rasa, ¿ya? Hay ciertos aspectos que ya efectivamente fuimos evolucionando, tanto el temperamento como la emoción, es esencial, forma parte de la esencia del ser humano. Ya cuando le metimos palabras, la cosa empezamos a evolucionar y efectivamente podemos transmitir el terror, el miedo a través de las palabras. Y yo creo que una de las grandes personas que, por ejemplo, así como que negoció con todo esto fue efectivamente Poe. O sea, logró generar con esos puntos claves cómo poder materializar. Y yo creo, hasta ahora, cuando uno se imagina un cuerpo, efectivamente te genera ese misterio, esa imagen, ese símbolo que hasta hoy, hasta el día de hoy, efectivamente continúa, ¿ya? Esa desolación que está asociada a todo eso. Y por otro lado, claro, o sea, mira, si realmente podemos nosotros lograr con palabras generar eso, siempre vamos a querer más. Y esa es la gracia, creo yo, del terror hasta ahora. O sea, de acá al futuro, ¿qué va a ser? ¿Qué nos va a dar miedo, efectivamente? Ya, o sea, de alguna forma yo creo que ya hemos aprendido incluso cómo escapar de una asesino en serie. Ya, cuál es el paso A, cuál es el paso B, quién va a ser el primero que va a morir. Y bueno, hasta ahora yo creo también todos esos aprendizajes nos han ayudado hasta ahora a sobrevivir, ¿ya? Así que sí, o sea, en lo personal, creo que el terror ha evolucionado, ¿ya? Un poco también con las películas de Hitchcock, no sé, con todo lo que tiene que ver, ya llegamos a lo extremo que es lo que es el gore, pero por una o por otra, claro, tenemos esta como pincelada de lo más primitivo, que forma parte del ser humano. Así que, eso, amigo. Excelente, Daniel. Tienes mucha razón lo que estás diciendo. Y lo podemos llevar eso incluso a los mitos, la leyenda, al ámbito del folclore, de que se nutren todas las culturas, que abunda harto desde las perspectivas terroríficas para la construcción, sobre todo de las civilizaciones, tanto del pasado como las que están ahora en el presente. Marian, no sé si ya estás con nosotros nuevamente para darte el pase. Si puedes conectar tu micrófono. No, creo que está congelada Marian todavía. Ya. Felipe, no sé si me escuchas bien para poder continuar contigo. En tu caso, como escritor también que... Sí, perfecto. Perfecto. Mucho gusto, Felipe, a todo esto. Como escritor que también ya deambulas por este ámbito del terror, ¿qué es lo que te fascina de este ámbito? ¿Qué cosas nuevas pueden encontrar desde el ámbito del terror? Cosas que ya no se hayan dicho. Así como decía Daniel, ya los asesinos en serie ya están más que trillados, los zombies también, pero siempre hay algo nuevo porque el terror siempre va a estar presente en el ser humano. Mientras exista humanidad, va a existir el terror. Desde esa perspectiva, Felipe, ¿cuál crees tú que es los desafíos o hacia dónde está caminando el terror en nuestro país o en el ámbito general y también obviamente en tu escritura? Bueno, yo creo que efectivamente el miedo es una de las emociones más primitivas y más básicas, junto con la alegría, la tristeza, bueno, quien haya visto intensamente lo que es, pero como tú mismo dices, lo que va cambiando de repente es el tipo de miedo que experimentamos, y creo que el desafío consiste en, de repente, en darse cuenta de qué aspectos de la psique humana queremos explorar. Creo que la pandemia ha expuesto de forma muy gráfica que hay cosas a las que jamás nos habíamos imaginado que el 2020 iba a ser así. Creo que es un símbolo de ciertos elementos a los que le vamos a empezar a temer. Probablemente antes el temor era, no sé, los vampiros, las momias, los asesinos en serie, que no llegues a tu casa, no sé, o que los muertos se levanten de la tumba, qué sé yo. Es cosa de examinar de cerca el mito del zombie. El zombie tiene sus orígenes en el vudú, ¿cierto? Son muertos que caminan, y las primeras películas o las primeras historias de zombies tenían que ver con rituales vudú. Después, en el cine, en la modernidad, los zombies son el producto de una epidemia. Y uno de los desafíos de la modernidad, que es cuando estamos tan conectados,
estamos tan globalizados y tan conectados que un virus se puede propagar de manera súper fácil porque, claro, esta pandemia en un escenario en el que no existen las comunicaciones o el transporte que tenemos hoy en día no se habría propagado de manera tan fácil. Yo creo que, volviendo al tema, quizá me desvío un poco, en el fondo todos nosotros sentimos miedo, todos nosotros experimentamos quizá un placer masoquista, pero también la literatura nos ofrece un espacio seguro en donde experimentar esos miedos, el temor a ser raptado, el temor a ser asesinado. La literatura nos provee como una plataforma para experimentar esas emociones como una especie de estimulación controlada. Y podemos entonces transitar por terrores más primitivos, que puede ser el terror a los monstruos, que es probablemente lo que sentían nuestros antepasados durante la noche, o cuando no podían explicarse los fenómenos climatológicos. Ahora ya sabemos que la noche no es necesariamente algo malvado, o que ciertos fenómenos tienen una explicación racional, pero hemos encontrado otras de sentir terror. Creo que el desafío que nosotros tenemos los escritores es explorar esas maneras. No se trata de estar siempre actualizándose. Yo no quiero decir que abandonemos las historias de fantasmas o de vampiros, porque hay cosas que son universales, pero podemos situar el mito del vampiro, del fantasma o del zombie y adaptarlo a los códigos y ver a qué le estamos teniendo a los seres humanos. A quedarnos solos, a que tengamos que competir por los recursos en algún momento, a que el gobierno se venga abajo, o que a lo mejor que algún día las personas civilizadas, la persona que trabaja en el cubículo al lado, se le baje la locura y se harte de todo y me quiera matar. Exactamente a qué le estamos temiendo. Creo que ese es el desafío que deben. Excelente, Felipe. De hecho, comparto harto lo que estás diciendo, porque hay como una analogía entre el terror clásico o la forma de terror que hay con la situación que estamos viviendo en la actualidad, y no solamente por el ámbito de la pandemia, sino por todos los otros ámbitos que tú estabas hablando, por ejemplo, la crisis del agua que viene pronto y otros elementos que pueden causar justamente, derivar en estos elementos terroríficos. Ingrid, y tú como lectora, ya en esta una lectora voraz, ya del terror, ¿qué es lo que te apasiona? Porque en Coordenadas Previas me mostrabas ahí El corazón del ator de Edgar Allan Poe. ¿Qué es lo que gatilla en los lectores esa pasión tan tremenda hacia el terror? ¿Qué es lo que hace que el terror sea uno de los géneros predilectos, sobre todo entre adolescentes y público en general? Yo creo que pasa un poco por lo que ya han dicho los demás, sobre todo en mentes más frescas, con menos lectura, con menos vida, es este tema de la sobrevivencia, que los ayuda a situarse en situaciones de anticipación. Este mundo ya vimos que actualmente estamos viviendo en el terror, y para la gente, los jóvenes de ahora tienen toda una mirada distinta y un mundo diferente al que conocimos nosotros, del que nosotros coincidimos. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que el terror ahora juega una perspectiva mucho más importante. ¿Cómo vamos a poder llevar esta realidad, presentarla como una normal, siendo que estamos viviendo en el terror? Y eso es imposible abstraerse de ello. Los jóvenes o nosotros como adultos, porque al final ya es lo mismo, ya no podemos abstraernos de sentir y tratar de anticiparnos. Chuta, estamos así ahora, ¿qué viene después? El otro día yo estaba de vacación y pasaba el dron ahí vigilando a ver si nos estaba pasando en alto o no la cuarentena. Entonces, estamos ya tan anticipados por todas las películas que yo creo que leer terror, por lo menos a mí me dice, chuta, vamos para allá. Y ya empiezo a juntar agua, como dijo Felipe, estoy juntando mis libros porque después ya no va a existir la electricidad. Yo por lo menos me sirve como para tomar lecciones de vida e irme anticipando, prepararme para este futuro apocalíptico que ya tenemos en este momento. Se hace difícil, pero efectivamente yo creo que a eso es lo que nos va. O sea, pensar que Fahrenheit hace muchos años ya había anticipado los televisores, estas pantallas gigantes, y que se cumplió, que ya vamos un poquito con Gattaca, donde nos individualizaba cada uno y nos sacaba la huella y según eso te aceptaban o no, y estaba la selección genética.
todo esto del terror, lo que uno va leyendo sin quererlo, cuando está mezclado con la ciencia ficción, es anticipatorio. Y de alguna manera entonces sirve para eso, para tomar una acción futura. Por lo menos así lo he oído yo. De hecho, tienes mucha razón, porque, oye, es complicado pensar de que no va a haber electricidad donde parece que todo el mundo gira en torno a eso y al petróleo. Es complicado. Ya es terrorífico pensar un mundo en donde se vuelva a otra forma de vida, pero las civilizaciones son así. El terror también deambula en ese ámbito. Y quiero llevar la palabra a, antes de pasarle a Marian, porque le voy a preguntar si ahora ya está para conversar, quiero vincular el tema del terror justamente con el tema de la fantasía, que creo que son temas más en común que temas y géneros separados, son temas que son vinculantes, porque tanto en el ámbito fantástico, ya en el ámbito de la fantasía, también podemos encontrar los miedos, los actos terroríficos de los personajes, de los protagonistas, de las situaciones, de las acciones, y es importante también ver ese vínculo que podemos encontrar, porque lo vemos mucho en la ciencia ficción. Ciencia ficción y terror van muy de la mano. La Ingrid acaba de hablar de varias películas y mencionó libros que deambulan harto entre la ciencia ficción y el terror. Pero veamos la vinculación que hay entre la fantasía y el terror. Parto contigo, Yamila. ¿Qué vínculos encuentras entre lo terrorífico y el ámbito fantástico, el ámbito de la fantasía, de lo que tú estás escribiendo? ¿Qué cosas hay en común o piensas que van por caminos separados estas dos vertientes que son tan hermosas que la estamos comentando el día de hoy? No, si todo se cruza, porque hay elementos del terror que sirven mucho para la fantasía y ahí tú puedes crear un mundo medieval, por ejemplo, que es lo que me he especializado últimamente, que puede ser muy oscuro y tenga personajes como vampiros, por ejemplo, en vez de tener un caballero humano normal, tienes un caballero vampiro o un hombre lobo, y ahí tienes dos facciones que se enfrentan, que son del ámbito del terror. Entonces, no están para nada separados, y siempre va a haber maneras de cruzarlo. Entonces, lo que sí, hay distintos grados. O sea, yo creo que, tomando en cuenta el cine, porque yo soy, en ese aspecto, en la parte de terror, soy más visual, me gusta mucho más el cine o los videojuegos, creo que ya se agotó la onda de lo más gore, y ahora yo creo que debemos volver un poco a la onda más psicológica, jugar con la locura de los personajes sin mostrar efectivamente sangre, ya, porque eso ya lo vemos. O sea, tenemos películas como, no sé, cosas como todas las de los zombies, todas. Ahí vemos desmembramiento, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, Tiburón, que jugó mucho con el suspenso. No vimos al monstruo hasta más o menos media hora que partió la película, y nos mantuvo ahí y queríamos saber qué era lo que estaba en el agua y qué era este monstruo que estaba acechando lo humano. Entonces, son, como le decía, un abanico en que podemos seguir indagando, pero yo creo que, como ya se ha visto tanta sangre en pantalla, mejor ahora volver a la parte más psicológica, jugar un poco más con el psicópata, aunque no con el clásico psicópata tipo Aníbal Lecter, ya, porque ya está agotado también ese personaje, ¿no? Hay que buscar otras opciones. Por ejemplo, lo que pasó en... el nombre no recuerdo, La Isla Siniestra, creo que está Leonardo DiCaprio, que hay un juego psicológico ahí terrorífico súper interesante que uno lo deja como, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas. Con eso yo creo que podemos empezar a jugar, no solamente para la literatura, porque al final es contar historias, tanto visuales, solamente de audio o en letras. Entonces hay un cruce de géneros, una fusión para crear nuevos subgéneros y nuevas visiones con lo que ya había, y vamos retomando o rescatando viejas opciones que se dejaron de lado para empezar a darle un poquito más de novedad a lo que sería el terror
más fantasía, más ciencia ficción. Excelente, porque haciendo como un análisis de lo que estás diciendo, lo que han dicho todos hasta ahora, el terror juega harto con la monstruosidad del acto, del temor, sí, del miedo. Y bueno, y la fantasía puede abundar en monstruos, puede abundar en distintos personajes, seres mitológicos, que vamos a ir analizando también porque estamos buscando la vinculación que pueden encontrar estos dos elementos tan profundos del ámbito literario. Antes de ir con Héctor, pregunto a Marian si ya has vuelto, amiga, o no, si me escuchas. Marian, ¿logras escucharme? No parece. Ya, bueno. Mientras vemos eso, para que Marian se pueda conectar y pueda volver a moderar nuevamente, Héctor, voy contigo. Tú tienes una saga que es más bien el ámbito de la fantasía, ¿no es cierto? En ese ámbito, Héctor, ¿qué elementos crees tú que son necesarios desde el ámbito de la fantasía para vincularlos con la realidad? Y aquí ya voy a aportar un poquito el terror y me voy a ir ya a analizar un poquito el ámbito de la fantasía y después dejo abierta la conversación para que podamos dialogar entre lo terrorífico y lo fantástico. Héctor, ¿qué elementos reales del mundo real lo mezclas con el universo que estás creando de tu texto, de este mundo de fantasía? ¿O son mundos totalmente distintos y no hay relación entre uno y otro? Si nos pudieras contar eso desde tu creación y también una mirada más global de qué es lo que está pasando con la fantasía acá en nuestro país sobre todo. Sí, muchas gracias. Bueno, primero tengo la misma idea de Yamila. El terror y la fantasía son líneas que se cruzan. Yo lo sé, ¿me escuchan ustedes a mí? Pueden asociarse también, una con otra. ¿Sí? ¿Marian? Marian nos habló, ¿no? Sí, sigue Héctor nomás. Sí. Bueno, en el caso de mi creación, bueno, esta saga de fantasía que de alguna manera se ambienta en Chiloé, toma mucho de lo que es la mitología y la leyenda, ¿no? Que es algo que está tan vinculado y tan dentro de la idiosincrasia del sur de Chile y en general del campo, ¿no? Los seres fantásticos y los seres mitológicos, esta dualidad entre fantasía y el horror, sobrepasan lo sobrenatural y de alguna manera irrumpen en lo cotidiano. No es extraño pensar que muchas de las personas que viven precisamente en la isla y en los alrededores del archipiélago sienten precisamente la convivencia con la mitología como algo real y del día a día. Es algo que marca sus vidas, que se les ha inculcado desde pequeño y donde por otro lado también han tenido experiencias que sobrepasan lo cotidiano y son experiencias sobrenaturales que de alguna manera van marcando sus vidas. Desde ese punto de vista, tomando un poco todo esto, podemos decir que tanto mi visión es que tanto el terror, la fantasía y lo cotidiano se mezclan cuando hay una realidad, una historia tan potente, una tradición tan potente de lo fantástico, lo mágico, la hechicería, los mitos y leyendas, como es nuestro país. Y desde ese punto de vista tenemos elementos de sobra para poder ir construyendo historias y ir avanzando hacia una vertiente o hacia otra, ¿no? Por otro lado, tengo la impresión que actualmente hay efectivamente una especie de boom quizás de literatura de fantasía y hace algunos años hay muchos escritores chilenos que están dedicándose a la fantasía, que han ido construyendo sagas y tenemos incluso algunas editoriales que se han especializado precisamente en estos temas, tanto en el terror y en la fantasía, y por lo tanto hay de ahí mucho material y muchos nuevos talentos que van surgiendo día a día, así como todos los presentes aquí, las presentes en esta mesa, ¿no?
y quienes nos han acompañado a lo largo de las otras semanas. Sí, tiene mucha razón, Héctor. Y diste una palabra clave, un lugar, un territorio. Construir Chile desde sus distintas vertientes. Y acá, de lo que he escuchado, Chiloé parece que es un lugar clave desde ese ámbito, desde el terror, desde la fantasía, puede ser después de la ciencia ficción. Es decir, construir territorio desde lo nacional parece que es el camino a seguir y que debería ser una de las vertientes a poder desarrollar. Marian, ¿estás con nosotros? ¿Estás con el micrófono en silencio, Marian? No, parece que estamos teniendo todavía problemas con Marian. Bueno, Marian, para los que no están viendo, Marian está desde España, está con nosotros. Entonces, es distinta, como están diciendo por interno, acá la señal está un poco intermitente, así que Mesa 7, yo que soy uno de los organizadores de Ñuble, me ha tocado vivir de todo. Mesa 2, me tocó ver lo de la ONEMI con Sismo. En una mesa vino el tema del aluvión en San José de Maipo. Ha tocado de todo. Y hoy día que lo anunciamos con bombo y platillo que terminamos, y justo el tema del terror, parece que estamos teniendo una mesa bien desde ese sentido. De lo que estaba hablando recién, y aquí dejo abierta la conversación para el que quiera tomar la palabra. El tema de vincular terror, el tema de vincular la fantasía y el tema de vincular con los territorios. ¿Qué podrían decir desde esa perspectiva? Si creen que es uno de los caminos a seguir de lo que viene ahora con la literatura chilena de fantasía y de terror, o si también tienen su propia mirada de cuáles creen que son los caminos por donde debería transitar tanto la fantasía como el terror. Así que dejo abierta la pregunta para el que desee contestar. Activen el micrófono y comienza. Seba, estás ahí levantando la mano. Sí. Quisiera acotar algunas cosas a todo lo interesante que ha sido esta conversación. Sigo aprendiendo como lo planteé en un inicio y fui tomando nota en algunos momentos para ir co-construyendo, ¿no? Creo que la fantasía nos permite ser dueños también como escritores, nos permite ser dueños del tiempo, de lo material, de lo inmaterial, de lo maravilloso. Nos permite jugar a ser Dios, de alguna manera. Podemos mover los personajes, podemos mover los territorios, podemos conjugar varias cosas. Y así también podemos inventar espacios terroríficamente perfectos a nuestra forma de ver y sentir, que es lo interesante. Entonces, claramente se pueden mezclar los escenarios, como bien lo dice Yamila. Ahora, desde la fantasía, también podemos observar al ser humano desde sus sombras y desde sus luces. Podemos ver al héroe, ¿no es cierto?, que siempre sale, digamos, el modelo, la estructura del arquetipo, digamos, antiguo, pero también tenemos al antihéroe, o al héroe que en realidad es héroe porque de alguna manera pasa obstáculos de carácter más emocional, psicológico, para llegar a su meta. Pero también lo vemos caer, lo vemos equivocarse, ¿te fijas? Y en definitiva lo vemos desde su humanidad. Y yo hago el contacto y el lazo entre fantasía y terror desde eso. ¿Por qué? Porque, así como ustedes bien lo dijeron, me parece que el terror, digamos, más previo, externalizaba al monstruo. El monstruo tenía que ser horrendo, tenía que ser desperfecto, feo, que en realidad fuera a la vista horrendo y que asustara. Ya así como decía también Ingrid, el tiburón, el miedo a este tiburón que se paseaba media hora por la playa. Ahora, el nuevo monstruo que se está mostrando en el terror no necesariamente tiene ese arquetipo, ¿ya? Sino que puede ser una persona intachable, perfecta, pero que de alguna u otra manera en algún momento
muestra una faceta, muestra un brote, digamos, de alguna circunstancia emocional, personal, psicológica, llamémosle como quieran, y se transforma en este monstruo. Y es lo que nos genera ese miedo, quizás, no que uno sale gritando de la película, sino como ese miedo como rechazo, como asco, como otras emociones un poco entremezcladas. Entonces quizás escritores y cineastas también se están atreviendo a mostrar también ese monstruo que es distinto y que se humaniza y que lo hace cada vez más cercano al público y que se mete en la psiquis de ese lector, porque es muy humano ese posible monstruo. Y para terminar, para no alargarme tanto, el concepto del miedo también creo que se relaciona con la falta de control. Y creo que un buen texto también debe generar eso en el lector. Jugar con la fantasía de ¿eso me podrá pasar a mí? ¿O esa realidad que escribe el escritor acá podrá pasar en nuestra realidad con toda el escenario distópico, ¿no? ¿Podrá pasar eso acá? Y le genero ese miedo, ¿no? Tengo miedo a no poder controlar lo que viene en 5 años más con el agua, con un nuevo virus, con una nueva pandemia. Estoy sintiendo ese miedo a que realmente no controlo algo que quizás antes sí controlaba. Y bueno, eso, digamos, quería acotar, chicos, chicas. Gracias, Seba. Yamila. Ahí sí. Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado, y es mi enfoque como escritora, destacar lo chileno. En el pasado tuve algunas discusiones con algunos escritores que para ellos lo chileno era como poca cosa, que a nadie le iba a interesar. Y en realidad interesa bastante afuera. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vemos en cualquier otro país. O sea, cada uno tiene su mitología y lo utiliza para la ciencia ficción, para la fantasía, para el terror. Y nosotros tenemos una larga faja de tierra llena de mitos, con muchos personajes que pasan desde lo más suavecito, no sé, pues como hadas, hasta lo más terrorífico, como sería un vampiro, el chupacabra, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, como decía también hace un rato, Chiloé es un mundo aparte, un mundo mágico, donde hay mucho para sacar, donde se puede hacer una mirada desde lo fantástico o desde la fantasía hacia también el terror. Entonces yo creo que eso es lo que debemos seguir desarrollando nosotros. O sea, en el caso de mi novela de fantasía medieval, los cómics que están asociados, que son precuelas, hay una tercera historia que no está dibujada, pero está el guión, y ella se centra justamente en Chiloé, porque también cuando fui a Chiloé me enamoré de ese territorio, porque es realmente mágico. Y tomé a la cofradía hasta la Recta Provincia, que tiene mucha historia ahí, porque realmente existió, se hizo un juicio y están esos papeles para que el que crea que nunca fue, existió realmente. Entonces, tenemos mucho material en todo Chile como para poder crear historias, crear sagas. Uno súper, así como un referente básico, Oreste Plat, con toda la recopilación que hizo de los mitos chilenos, las leyendas chilenas a lo largo de todo Chile. Entonces, y además con distintas variantes, porque como es tradición oral, hay distintas versiones de una misma historia. Entonces varían en algunas cositas, otras varían demasiado, pero ahí hay mucho material para recolectar, recopilar y armar cosas nuevas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Tomar lo nuestro y crear cosas desde acá, que sea la novedad hacia afuera. Ya, si allá afuera tienen vampiros, bueno, nosotros también tenemos nuestros vampiros. Acá también existe el hombre lobo, aunque no lo crean, tenemos nuestro propio hombre lobo, tenemos a nuestro propio pie grande, ¿ya? Y hay versiones, es simplemente escarbar un poquito más y van a encontrar los mismos personajes que están afuera, pero con la versión chilena, que tienen sus detallitos interesantes que podrían darle el toque especial y llamar la atención. Entonces, yo abogo por siempre destacar lo chileno. Así.
Perfecto. Ingrid, habías levantado la mano y después vamos con Daniel, Felipe y Héctor. Yo creo que Chile tiene mucho para mostrar en la parte fantasía y terror, ya ni siquiera hablando de la parte mitológica, que eso sí hay mucho para sacarle jugo, pero si nos damos cuenta, nuestra realidad de ser un país sísmico ya nos presenta un escenario de terror que en el resto del mundo no conciben, eso de que nosotros nos mantengamos quietos frente a un terremoto. ¿Y qué pasa si trasladamos ahora a un chileno en un terremoto en Italia donde sí se le va a caer la casa? Su manera de dialogar con ese mundo va a ser completamente distinto. Así que nuestra idiosincrasia nos da para mucho también de jugar el terror. Por ejemplo, el estallido social. O sea, si nos vemos incluso el tema político, ya nos sitúan en un escenario de terror. Como anécdota, la amiga de una amiga siempre parece como que esto alguien lo dijo por ahí que no se conoce. Le tocó estar viendo justo el día 18 de octubre, adivinen qué película estaba viendo en ese momento. El Guasón. Salió del cine y yo creo que nunca más esa persona ha vuelto a entrar a un cine porque no podía entender que lo que ella estaba viendo en el cine ahora estaba pasando afuera, que era la realidad. Dado eso, perdón, pero le admito, tenemos ya suficiente realidad de terror aquí hoy día para sacarle el jugo. O sea, no tenemos que inventar. Nuestra realidad ya es de terror, insisto, es terrorífica. Esto de que la pandemia y que efectivamente estuvimos un año encerrados. ¿Qué va a salir de aquí? O sea, todos los locos que vamos a salir de aquí, yo creo que ahí Sebastián nos puede decir cómo el ser humano ha cambiado. Todavía no hemos visto todo el resultado de esto. ¿Qué va a pasar con nosotros como humanos después de haber vivido un año en pandemia o quizás cuánto más? Así que yo creo que por ese lado hay mucho camino por recorrer. Mucha razón tiene Ingrid esta situación pandémica y otras, ya, porque ¿Sí? no solamente el tema del virus, sino los conflictos medioambientales, políticos, sociales, hay de todo acá para ver una sociedad bien terrorífica o comedia distópica como lo veíamos en semanas anteriores. Felipe, voy contigo. Y en tu caso, ya voy a extrapolar la pregunta porque Marian también está mandando por el chat, me está escribiendo un par de preguntas y quiero hacer honor también a eso, ya que no está acá lamentablemente. Ella pregunta por qué gustan tanto los géneros, ¿ya? En los lectores, estos géneros fantásticos de terror, que incluso se llega a generar historias como los clubes de fans o los fan art. ¿Qué es lo que motiva a de que grandes masas de personas se convoquen detrás del ámbito de la fantasía y del ámbito del terror? Y eso también, ahora si quieres responder lo que estábamos viendo, lo de territorio, fantasía y terror, también es bienvenido, pero la pregunta ahí la planteo para que Marian sepa que sea su pregunta. A ver, en mi caso, yo creo que un mundo creado, un mundo fantástico siempre fascina. Un mundo que es distinto al nuestro, que funciona con otras reglas, donde pueden haber personajes, seres fantásticos, donde una persona puede usar magia, siempre fascina. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos de que fantasía o terror congregue a una comunidad que de alguna manera le rinde culto y que si en el pasado las personas se congregaban en torno a dioses o a religiones o a creencias, quizá los fans o estas comunidades son las nuevas creencias, son las nuevas religiones, también son un montón de personas que de hecho le dan forma a la cultura de masa, son un montón de personas que no se conocen entre sí, pero que comparten una afición. Si te pones a pensar es un poco lo mismo que la religión, entonces yo por ahí va el tema. Y tomando el guante de lo que decía mi compañero, yo creo que estamos en un momento donde la literatura fantástica está adquiriendo una identidad que tenía. Si antes tú le preguntabas, ¿gusta lo primero que se nos viene a la cabeza es alguien que la espada? Y el paradigma de fantasía está evolucionando un paradigma mucho más identitario. Se están rescatando los personajes mitológicos de Chile. Entonces ahora ya la literatura fantástica no necesariamente es un mundo con castillos y dragones, sino también un mundo con
con Huecufes, con Trauco, y también se ha diversificado. Le enseñan en el colegio mitología, al menos a mí, que de mi generación, te enseñan el Caleuche, el Trauco, la Pincoya, pero es un imaginario mitológico y fantástico, muy rico y que puede ser también muy terrorífico. El Huecufe, el Huitranalhue es un vampiro chileno. O sea, creo que hay un montón por explorar y esto está recién partiendo y hay un potencial inexplorado, y para usar un cliché, en la punta del iceberg lo que estamos viendo actualmente. Eso. Gracias, Felipe. Daniel, voy contigo. En tu caso, porque se está hablando mucho de Chiloé, pero tú vives en el norte, en la ciudad de la eterna primavera, ya en Arica. Y el norte también tiene su magia, ya tiene un mundo por explorar. El ámbito del desierto ya en sí asusta, genera terror por todas las circunstancias, leyendas, qué sé yo, que andan dando vueltas, y en sí por el clima, el ámbito, la condición geográfica ya es una condicionante. ¿Cómo se ve desde el ámbito del norte del país? Y lo vinculo también con el ámbito del territorio que estábamos hablando, pero también lo llevo a la pregunta que le hice a Felipe, que Marian mandó desde España. ¿A qué crees tú que estos club de fans, los fan art y muchos lectores se entusiasman tanto por el ámbito del terror y el ámbito de la fantasía? Perfecto. Bueno, ¿cómo se ve desde acá? Yo siento que vive en Tatooine, así como Star Wars. Entonces, como desierto estelar, me encanta. Por ahí voy a conocer a Java. Pero bueno, yo creo que, mira, aquí hay estas cosas que se cruzan. De hecho, me encanta hablar básicamente de la forma y del fondo. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de todo este tema de tanto del género de la fantasía como también del terror, efectivamente, el efecto que tiene la literatura, yo me lo imagino así como un juego de RPG, ¿ya? Donde tienes todo el mapa, y en un principio está acá el personaje, y en la medida que va avanzando, el mapa se va expandiendo. Entonces, de alguna forma, claro, uno ya, de esto ya se habló, ok, se amplió el mapa, de esto también ya se habló, se va ampliando el mapa. Esa es como la lógica del RPG, ¿ya? Entonces, las próximas personas que vayan a jugar, efectivamente ya conocen todo ese espacio. Pero, ¿qué pasa después de todo ese lugar que está negro? Efectivamente, vamos a llegar a un punto en donde ya vamos a conocer todo el mapa, o efectivamente el mapa se va a expandir aún más. Entonces, yo siento que llega un punto en que efectivamente, tanto, mi idea simplemente, tanto el mapa como del terror, desde lo más primitivo, ¿ya? Como también desde la fantasía, como que ya están los puntos claves, como para entender qué es qué. Ahora, seamos demasiado locos y surrealistas y constructivistas, y entonces, ¿qué hacemos? Mezclemos estos dos mapas. Entonces voy a tener un mapa aún más grande. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma, eso también es uno de los desafíos que creo yo tiene la forma de escribir al menos literatura de género, ¿ya? Porque claro, o sea, yo puedo tomar un personaje de acá del norte de Arica y que vaya a ser lo mismo de la historia de acá del sur, y probablemente sea bacán, o sea, la gente enganche y les guste, y se formen estos clubes de fans, como decían ustedes, pero ¿con qué nos queremos quedar nosotros como autores? ¿Con la forma, con el fondo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr efectivamente? Quiero hacer una historia nueva. Yo en lo personal siempre me la juego con que soy muy egoísta. No me gusta pensar en el lector. Como que intento escribir así como para mí. Así, oh, pucha, me gustaría que en algún momento se hiciera algo de esto, pero no está. ¿Cachai? Entonces, ya, bacán. Tengo todos estos elementos. A mí me gusta mucho jugar con lo que es la experimentación. Y efectivamente con la forma. Claro, o sea, tenemos puntos bases para entender, ya, si necesitáis hacer una historia de terror, necesitáis un personaje que sea misterioso, ya, que realmente o te genere, o que cuente con este arquetipo, como decía acá los compañeros, que sea feo, grotesco, o que te genere esa repulsión, ¿ya? Ahora, tienes ese elemento, pero si a eso, como decía Yamila, le pones una capa o le pones, por ejemplo, una armadura, ya estás creando un personaje no sé, que te genere terror, ese miedo, pero en un mundo de fantasía. Pero la pregunta del millón es, ¿la fantasía es solamente ambiente o la fantasía corresponde a algo mucho más profundo? Y ahí son distintos juegos que creo yo que van como entremezclándose. Si al final
el género es una cuestión de marketing. O sea, ya acá los que leen o los que de alguna forma hacen estas críticas de libros, te dicen, no, esta cuestión es ciencia ficción, no, esta cuestión es, no sé, pues Mampato. ¿Qué es Mampato? Porque Mampato viaja en el tiempo, viejo. Pero ¿es ciencia ficción? No, ¿cachai? Entonces, hay una mezcla que al menos a mí, que vivo en Arica, me encanta. Porque Arica, en estricto rigor, no es Chile. Fue después, se fue llegando a toda la televisión. ¿Cachai? Entonces, como que yo vivo en el borde entre Perú, tengo un poco de Claro. Bolivia, y me encanta esa hibridez, y que yo siento que al menos la literatura de género te permite. ¿Ya? Y claro, o sea, pucha, si de alguna forma, ¿cómo se generan, a tu pregunta, este tema de los clubes de fans? Sí, yo siento que es porque llegan a entender o empatizar, creo yo, esa es la palabra, empatizar con el núcleo de la historia. Porque, por ejemplo, ¿por qué engancha tanto la historia de, no sé, de Frodo con su amigo Sam? Que es una historia de amistad, amistad incondicional, ¿cachai? Entonces, qué mejor de poder reflejarte en esta historia de amistad de acá hasta el fin, hasta Mordor, imagínate, hasta Mordor. Entonces, como, claro, o sea, realmente yo quiero tener esa amistad con alguien, quiero compartir, quiero realmente sentirme acompañado en todo este viaje que de alguna forma voy a realizar. Y eso, de alguna forma, ese es como el análisis a nivel general de todo lo que se ha hablado, porque de verdad me encanta toda la conversación que se ha generado el día de hoy. Oye, Daniel, me dan ganas de ir a Arica. No conozco Arica, debo decir que al norte lo más lejos que he llegado es hasta Vallenar, Huasco, tercera región, Atacama, pero sigue describiendo ahí el norte. Yo creo que ya vamos a darnos su vuelta cuando se pueda, porque todavía no se ve, pero ese mundo que están narrando es extraordinario, ¿ya? Porque Chiloé es como un lugar muy fuerte en el ámbito para escribir, pero también hay otros territorios por explorar, y esa es como una de las grandes virtudes que estás trayendo ahora a colación, Daniel, así que dale, ojalá ver esos textos en algún momento, porque hacen falta y son muy necesarios recorrer nuestro país, esta larga franja que tenemos, con tanto terror, tanta fantasía por realizar en los distintos lugares donde cada uno de nosotros pueda vivir. En ese sentido, Héctor, voy contigo, voy con la misma pregunta, territorio, y también con la pregunta de el ámbito de los fans, que en tu caso de la fantasía hay un boom con ese ámbito. Desde que pasó lo de Harry Potter y mucho antes, hay un boom con el ámbito de la fantasía. Muchos clubes de lectura, muchos clubes de fans, pero acá en nuestro país ya diste un vistazo de cómo está el ámbito de la fantasía y que hay un boom de la fantasía acá. Pero voy a una pregunta más en específico. El concepto del viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿tú crees que sigue vigente? ¿El héroe tiene que seguir todavía esa lógica o ya estamos bajo un nuevo paradigma en donde el héroe o antihéroe ya se entrecruza y ya no podemos ver una gran diferencia entre lo correcto y lo no tan correcto en el ámbito de la fantasía? Voy contigo, Héctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sobre, bueno, el viaje del héroe, ¿no es cierto? El héroe como arquetípico que de alguna manera tiene que cumplir su misión y su objetivo en el mundo, ¿no? Es una forma de construir historia, obviamente, de la que hemos conocido a fondo. Y yo creo que sí hay un cambio, ¿no? De a poco creo que estamos empezando a ver, por un lado, héroes, entre comillas, también obviamente sus lados, sus oscuridades, ¿no? Así como personajes a veces son quizás señalados como el personaje malo, el antagonista, que por otro lado también genera en el público, en los que ven películas, qué sé yo, generan una empatía muy fuerte también. Y hay mucho fan
de personajes que son probablemente antagonistas, ¿no? Y eso es porque probablemente estamos llevando las historias donde se empiezan a cruzar un poco todas las cosas, ¿no? Tenemos protagonistas o candidatos a héroes que pasan por periodos de oscuridad o vienen desde otro ámbito y luego relucen dentro de una historia, como personajes que pueden comenzar siendo más negativos, luego se transforman, o pasan por ciclos dentro de una misma historia o de una saga. Y creo que en esa nueva construcción del personaje también ha ido teniendo una buena recepción por parte de las audiencias, por parte de los lectores, y por lo mismo también las fanaticadas, los fans de la fantasía o del terror, de alguna manera se van identificando no solo siempre con el personaje principal, sino con muchos otros personajes que tal vez les son cercanos por otras circunstancias, ¿no? Eh, por aspectos que tienen, probablemente por sus defectos más que por sus virtudes. Toda la razón. Los defectos, las virtudes, lo que vemos en nuestra sociedad en la actualidad, nuestro pasado, nuestro folclore. Hay una riqueza por explorar de elementos a considerar y que una de las cosas que estamos tratando de hacer en esta mesa, más lo que decía en su comienzo Daniel y Seba, con los miedos que tenemos, los miedos internos, los conflictos que tiene cada uno de nosotros, bajo las diversas situaciones. No todos reaccionamos de la misma manera frente a un problema. Entonces, eso puede ir gatillando en escrituras, ya desde territorios o desde su punto de vista, como lo planteaba aquí recién Héctor con esta pregunta que le hice del concepto del viaje del héroe, porque en fantasía se da harto el trabajar bajo ese paradigma. Nos queda ya la última parte. Debo decir que por honor a ustedes, porque hubo un problema de conectividad, el programa debería terminar a las 9:15, ya no hemos pasado un minuto, pero vamos a seguir hasta que terminemos esta ronda final con cada uno de ustedes, porque es lo que se merecen. Todos le vamos a dar el espacio a todos, y si nos tenemos que atrasar, nos atrasamos nomás. Ya se viene la parte de la sorpresa en un rato más, pero por mientras, vamos con ustedes con esta última parte que va a ser libre, no va a ser de pregunta, donde ustedes van a hablar palabras finales desde su perspectiva, pueden recomendar autores, pueden recomendar libros. Felipe, si quieres, puede hablar de tu próximo libro que viene, estamos muy atentos, dice que viene por Siech. Saludo a Michel y a todo el equipo de Siech que están por ahí también viéndonos. Hay libertad ahí ya para que puedan hablar desde la última parte en base al terror, a la fantasía, al territorio, a este vínculo que hay entre estos dos elementos. Parto contigo, Seba, para que ya puedas ir cerrando y también ya despidiendo desde tu parte tu participación acá. Sí, quisiera retomar porque al principio tuve un problema de señal, que me caí con el internet y no alcancé a comentar mi reseña. Tengo un par de escritos por ahí con los amigos de Teoría Omicron de Ecuador y quisiera igual mencionar que también estoy por estos lados, acá con Mundos Alternos, con El Último Viaje, con signo de interrogación. Hay un cuento ahí que la verdad es que también es para mí un honor ser parte del trabajo de Alsif con Siech. Así que gracias por eso, por poder ser parte. Agradecer por esta instancia. La verdad es que es primera vez que participo de una instancia como esta, de diálogo, donde afortunadamente también pude mezclar una vez más el quehacer desde mi profesión como psicólogo con la narrativa, con la literatura, y hace un ratito atrás también en coordenadas previas con la locución. Todos los mundos que me apasionan. El agradecimiento. Con eso me quedo yo y también quisiera dejar planteada una pregunta. Me tomo de lo que manifestó Ingrid con esto del universo terrorífico en el que pareciera que también nosotros vivimos. ¿Hasta qué punto vivimos también en un espacio fantástico? ¿Hasta qué punto los escritores deseamos vivir en un mundo fantástico? ¿Hasta qué punto estamos en ese intento, nosotros como escritores, de vivir eso, de vivir nuestra propia realidad
dentro de otra realidad. ¿Se fijan? Porque, voy a sincerarme, a mí me pasa, cuando escribo, voy a inventar mi propio mundo y se lo planteo a los demás, como dijo Daniel, un poco desde el egoísmo, pero también desde el respeto, de querer uno vivir esa fantasía, de crear ese héroe, que quizá no se escapa mucho a quienes somos nosotros. No lo sé. Entonces, ¿hasta qué punto también, desde lo positivo, y me alejo un poco del terror, también sembramos sueños, sembramos esperanzas en cada uno de esos escritos? Porque de alguna u otra manera también queremos salvar el mundo, también queremos que de repente al héroe, a la heroína le vaya bien, y queremos quizá con ese humilde aporte literario aportar a este mundo algo también positivo. No queremos solamente crear mundos tan terroríficos. También hay algo ahí de querer entregar, de querer modificar. Creo que nosotros como escritores, lectores, queremos también modificar la realidad. Y creo que lo hacemos. Y somos muy responsables de lo que insertamos en cada uno de esos libros. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes por lo que hacemos día a día. Gracias. Gracias, Seba. Qué importante recalcar eso, ¿eh? A veces se suele decir que el escritor vive de los lectores, pero a veces también el vínculo y la comunidad que se genera entre los escritores es súper importante. Es súper importante esta relación de compartir, de convivir, porque eso hace crecer. Creo que es una de las vertientes que trabaja Alsif con mucha fuerza, el concepto de comunidad. Ya en donde acá, independiente si eres un escritor que está recién empezando o ya llevas mucho tiempo y estás muy reconocido, como tenemos el caso, por ejemplo, del querido Roberto Sangüesa, un abrazo a Roberto, donde quieras que estés, todos estamos en la misma condición porque todos estamos en el mismo ámbito. Así que me tomo de esa última palabra para llevarlo ya a ti, Ingrid. Voy a seguir con el ámbito de locución primero. Voy contigo, Ingrid. Palabras finales del ámbito del terror, el ámbito de la fantasía, recomendaciones que quiera hacer en base a este ámbito u otra cosa. Mi última reflexión, ya que estamos contra el tiempo, tiene que ver con un tópico que a mí me interesa mucho, que es situar estos géneros dentro del universo que se merecen, no bajarles tanto el perfil como lo hacen desde la academia, que en general tienden a aceptar o a atraer más escritores de la narrativa típica contemporánea, y la parte ficcional o fantástica la dejan un poco de lado. Yo creo que en buena parte porque de alguna manera está muy ligado el tema de la fantasía al mundo juvenil, y desde ahí también empiezan a bajar el perfil, como que lo que se escribe para niños o para jóvenes tampoco fuera tan relevante o tan trascendente. Sin embargo, todo lo que es la construcción de la fantasía y el terror es mucho más difícil incluso que la narrativa contemporánea tradicional, porque tienes que hacer un mundo creíble y dentro de esto además poner tu premisa de la historia. O sea, no solo la premisa que estás trabajando, que puede ser viajero o cualquier cosa, sino que puede ser tratarse sobre qué es la humanidad o cuestiones muy interesantes, pero sobre un mundo ficcional que tiene que ser coherente. Entonces es mucho más complejo que la narrativa tradicional. Por eso no me gusta que le bajen tanto el perfil. Y al respecto, lo último que quiero decir también, desde esa perspectiva, que no olvidemos que también existe la fantasía o ciencia ficción y terror, etcétera, para adultos netamente, que es la parte que me gusta explotar más a mí. De hecho, no recomiendo que mis cuentos los lean niños, terminan medios espantados. De hecho, en un colegio pasó que estaban leyendo Imaginaria, en el colegio de mi hija estaban leyendo los cuentos que estaban ahí, y el mío en mitad lo terminaron censurar porque algunos vieron un poquito trastocados. Así que me gusta ver esa parte de fantasía, el eroticón, que ya lo vamos a sacar adelante desde nuestro lado. Vamos a generar la comisión eroticón. Ingrid, para plan de lectura, no vayas a poder, digamos. No, sí, también se puede. Bueno, pero eso, que existen más géneros y tal como dicen, es un tema, no le pongamos nombre, pero no lo dejemos de lado, que también existe la fantasía que es de adultos y no necesariamente que hay que verla como que sea algo juvenil o que por eso haya que menospreciarla. Esa es mi reflexión final.
Muchas gracias, Ingrid, y concuerdo exactamente contigo. El tiempo es corto como para explorar de que hay varios tipos de fantasía, alta fantasía, baja fantasía, etcétera. Hay muchos ahí subgéneros por desarrollar, pero seguramente lo vamos a poder hacer en otro capítulo, en otra mesa, en otra condición, donde vamos a enfocarnos más en el ámbito de la fantasía, un tema pendiente que es a futuro. Desde acá por las redes sociales están comentando Cristian Donoso, voy a tomar lo que dice Cristian, saludo a Cristian a todo esto, desde Punta Arenas, estuvo la semana pasada con nosotros en la mesa de Fantástica al sur de Chile, y él plantea una pregunta y esa pregunta la quiero derivar a Daniel, y Daniel después de responder ya puedes dar tus palabras finales. Dice, ¿qué clase de miedo o situación consideran que se ha utilizado más a menudo en la literatura chilena desde su creación? ¿Qué es lo que consideras tú, Daniel, del miedo desde esa perspectiva? Ahí está la pregunta. Sí, la tradición chilena, directamente con lo desconocido. Yo creo que, por ejemplo, gran parte de la literatura que se ha armado en Chile tiene que ver con toda esta onda un poco más criolla, que me encanta, pero efectivamente el miedo en sí está como más tirado a lo desconocido, precisamente esto de ir ampliando el mapa. Cuando todo se ve negro alrededor, yo quiero escribir sobre eso. Y creo que igual, obviamente, temporalmente hablando, Chile igual generó literatura de terror, o al menos de género, sin realmente saber que lo estaba haciendo. No sé, por ejemplo, Carlos Bloquet con Las patas de perro, no sé, por ejemplo, ¿quién más? Hugo Correa, obviamente, él ya estaba como... Él hacía literatura, siempre yo siento que hacía literatura para él. Él nunca dijo, no, yo quiero ser autor de género. No, me lo imagino como que él vivió toda esta situación, se lo imaginó, y fue como, no, fuera de acá, yo quiero ser único acá en Chile y quiero hacer esto. Y precisamente a eso desconocido también quería ligarlo como a la reflexión final, porque siento que gran parte, como una guía para todas las personas que ahora están como metiéndose en todo esto de lo que es la literatura, una parte muy importante es no sesgarse a, por ejemplo, a los géneros, ¿ya? Si le gusta la literatura, bacán, pero no lea solo, no se lea solamente libros, o sea, lea cómics, lea, por ejemplo, guiones de películas, lea filosofía. Realmente todo de alguna forma va a alimentar el imaginario personal para poder ir ampliando el género, ¿ya? Realmente siento de que, al igual, por ejemplo, como le pasa acá a Ingrid, no sé, pues los cómics están súper valorados. Gracias, efectivamente, a Marvel y todo ese boom mediático, pero hay cómics realmente, yo creo que son libros de filosofía con imágenes, y me encanta eso. O sea, yo creo que, no sé, pues el Eternauta allá en Argentina, no sé, pues este tema de Invisibles con Grant Morrison, de alguna forma como que nos van cuestionando realmente, pucha, ¿realmente estoy existiendo acá? ¿Estoy realmente viviendo el ahora? Y ese tipo de preguntas van ampliando el mapa. Por eso es importante no solo quedarse encerrados en un género, creo yo. Si realmente nuestra intención es como armar imaginarios, imaginar mundos, crear simbología nueva, que de alguna forma vaya como formando arquetipos, desde Chile incluso, para el resto del mundo, bacán, ¿ya? Pero vamos como tomando estos elementos para ir alimentando, que por ejemplo desde Chile, desde el CIF, estamos en esta onda de ir tomando estos elementos para salir hacia afuera. Así que esa es mi reflexión final, porque no me cabe duda que todos acá están en eso. Sí, bueno, obviamente, muchas gracias. Daniel, quiero rescatar dos cosas. Uno, mencionaste Patas de Perro, Carlos Droguet. Qué tremenda novela te sacaste ahí. Una gran novela y un gran escritor por conocer, porque no es tan conocido en nuestro país. Y segundo, esta última parte, lo que estabas mencionando de vincular con las otras artes. Muchas veces se cierra solamente el ámbito literario, pero hay otras artes hermanas que son tan
tan hermosas y tan útiles y tan necesarias y tan vinculantes con la literatura. La novela gráfica, el cómic, lo audiovisual, el mundo de la locución, son distintos géneros que de una u otra forma están empezando ya a convivir también acá en Alcif, así que yo veo como bien alentador lo que viene hacia futuro, al menos desde esta perspectiva. Yamila, voy contigo con tus palabras finales ya para ir cerrando esta mesa número 7. Así, lo más rápido. Recomiendo Claudia Reddy, que es parte de Editorial Fénix Dorado. Ella escribe muchas historias de estas policiales, pero a esta le puso terror. Montserrat, un viaje perpetuo. Eso primero. Luego tenemos Mundos, que también es de Editorial Fénix Dorado, donde van a encontrar un cuento de terror para niños y uno de terror ya para adultos también. No como los de la Ingrid, pero sí para adultos. De Erika Moreno. Se me olvida el nombre, tengo que darlo porque no puedo hacerla. ¿Dónde está? Adrià Santel. Y por último, en COVID hay un cuento mío que es de terror que se llama La Playa. Y por ahí le mando aquí un saludo al papá de Leo, que fue mi primer fan porque le encantó el cuento, así que un besito para él. Y aquí yo por lo general no escribo mucho de terror, pero creo que me gustó. Así que yo creo que voy a empezar a escribir más terror. El papá de Pero Leo, fuera... nuestro lector beta, el papá Sí. de Leonardo. Nos vamos a unir a la comisión. Sí, por favor. Leo que nos estaba escuchando y viendo acá para que mande por ahí también luego una conexión ahí a su padre, que mande el formulario. ¿Cierto? Voy contigo, Héctor. En tu caso, ya hemos visto el ámbito de la fantasía, ya Ingrid también abordó de que no solamente es para público juvenil, sino hay fantasía en general de distintos ámbitos. Pero vamos con tus palabras finales vinculantes, o puedes contarnos incluso tus proyectos, qué es lo que estás haciendo. Es tu espacio en este momento. ¿Estás? Ahí sí. Hola. Sí. Bueno, ahí sí. Agradecer la oportunidad de estar acá en esta mesa y poder participar también de Alcif, que realmente ha sido para mí un cambio radical en cuanto a lo que es ampliar mi mirada del mundo literario y de poder conocer a tan grandes autores de todo tipo, ¿no? Emergentes, consagrados. Poder participar en las antologías también ha sido para mí un gran desafío y una gran oportunidad. Así que tanto con COVID como Mundos Alternos he estado colaborando con alguna historia y realmente ha sido muy, muy grato. Y estar en estas mesas. Por otro lado, bueno, de algún proyecto, estoy con la saga de Jabo Rivera, que les contaba en un principio, terminando el tercer libro, que debería lanzarse este año, espero. Se atrasó todo por lo del COVID, así que ahí vamos por el tercero. Y seguir incursionando en algunos cuentos, quizás de otro tipo, ¿no? Un poco más en la ciencia ficción, también en el terror, que no es lo que inicialmente me nació, pero me encantaría. Quizás me gustaría también recomendar una obra de fantasía de un colega de la editorial Santinés, que es donde he publicado con Jabo Rivera, que es Rodrigo Gobert. Rodrigo Gobert publicó Sangre de Dragón y publicó también El Bestiario de los Esir, que son libros de fantasía un poco más relacionados con la fantasía artúrica, ¿no? Con el rey Arturo, pero es muy entretenido y desde una mirada también me parece muy novedosa. Así que aprovecho de comentárselos también al colega ahí. Y gracias, muchos cariños, saludos a todos. Héctor, Leo acá, que Leo llega y empieza a molestar a todo el mundo, está molestando y está diciendo, él necesita así como un mensaje, porque ves que no va a poder vivir, necesita un mensaje para los escritores médicos de parte de Héctor. Si puedes aprovechar esta misma instancia de hablar, porque es conjugar la medicina y también la escritura, sobre todo en esta época,
y lo que hicieron en COVID-19, en la antología y en Mundo Alterno, han sido trabajos extraordinarios, sobre todo en la antología COVID-19, donde son varios los médicos que también participaron en el ámbito de la escritura. Muy brevemente, para que puedas hablar un poquito ahí sobre eso. Sí. Bueno, saludar a Leonardo. La verdad es que conocer su trabajo y lo prolífico que es el Leo y lo apasionado, viniendo desde un ámbito más médico, digamos, y desembocando en la literatura, ha sido para mí una gran sorpresa y en realidad, a pesar de que es menor que yo por varios años, el Leo para mí es un referente de cómo uno podría ir de alguna manera también trabajando y desarrollando lo que son los escritos, ¿no? Y la pasión por la literatura. Creo que así como los colegas, los psicólogos que están acá, todos compañeros de salud, de alguna manera, si bien venimos de lo que es quizás más científico, más clínico, pero de alguna manera siempre podemos desde ahí también partir y plantearnos desafíos en otros ámbitos. Creo que así como en todas las profesiones hay posibilidades de llegar a la literatura, desde la medicina a veces no es lo más común, pero creo que hay varios por ahí que también lo hacen y un llamado obviamente a que puedan sumarse a publicar y a crear historias. Gracias, Héctor. Para ir finalizando ya vamos contigo, Felipe. Felipe, sé que estás a punto, ya a puertas de sacar un libro en CH Ediciones, otra máquina más, y vamos con tus palabras finales, recomendaciones, lo que quieras mencionar. Puedes vengarte de Leonardo, que está escribiendo harto y está molestando acá por, por los comentarios. Es tu momento, tu espacio ahora, Felipe. No, bueno, o sea, la verdad es que recomendar, no sé, en este momento siempre me pasa que se me ocurre después, así que los invito a echarle un vistazo a la novela que voy a publicar, que en realidad es más de ciencia ficción, pero también tiene que ver con algunas de las cosas que han conversado acá sobre plantearnos un escenario adverso, o un mundo distinto que regla también permita adentrarnos en la conciencia humana. Y también volver a reflexionar respecto a lo que entendemos por literatura fantástica, y si es necesario hacer esa distinción de literatura para niños o para adultos. Normalmente se tiende a usar la expresión para niños como algo de menor calidad, y tampoco subestimemos a los niños. Creo que los niños pueden leer literatura de terror, una novela que yo recomiendo ampliamente, y se puede hacer terror para niños. El cómic también explora mucho, por ejemplo, Lock and Key es un cómic. Hay que replantearse los paradigmas para niños, para adultos, o de alta literatura y baja literatura, que yo que vengo del mundo de la literatura porque estudié licenciatura en letras. Me toca personalmente, yo no creo mucho en esa distinción, y solo porque por lo general la fantasía y la ciencia ficción llevan un estigma negativo en la academia. Creo que hay que tratar de quitar ese estigma, creo yo. Por último, quiero despedirme y junto a mi amigo el Onita, que tengo acá, y eso sería mi aporte. Qué mejor terminar con los Selnam en este rescate, con el terror que vivieron con ese genocidio terrible que hicieron, y que no fue lamentablemente una historia literaria, sino que fue realidad. Para ir finalizando ya, voy a dar el agradecimiento a nombre de la organización a Marian primero, que lamentablemente no pudo terminar, tuvo muchos problemas de conexión. Esta mesa pasó de todo, va a estar dentro del análisis. Ahora vamos a hacer como el resumen un ratito más de lo que fue todo el evento, y obviamente ya en la mesa 7 también tenía que estar presente con su anécdota. La semana pasada era el perro de J.M. Fernández, o en otra mesa fue la ONEMI y todo el tema del sismo que hubo, etcétera. Siempre hemos tenido como algo, una anécdota
acompañado a la mesa propiamente tal. Así que un abrazo, Marian, sé que nos estás viendo, mucha fuerza. Quiero felicitar también y agradecer a cada uno de los que están acá, a Ingrid, a Yamila, a Seba, a Héctor, Daniel y Felipe, por la buena onda, por la disposición. Tuve que salir al paso, pero tratamos de hacer la mejor forma posible y sobre todo hablar del terror, de la fantasía, que es lo más importante, y sobre todo hablar de los territorios, hablar de las nuevas perspectivas que están hablándose desde acá. Bien, estamos terminando esta mesa. Acá siempre venía la parte en donde el moderador decía, la próxima semana viene tal cosa, pero lamentablemente ya tenemos que decirle adiós a Ñuble. Se acabó el verano para nosotros y se acabaron las 7 mesas que hemos hecho de este segundo encuentro de ciencia ficción fantástica y terror de Ñuble. El tiempo dirá si esto ya fue puntapié inicial de algo mucho mayor, pero nosotros como parte del equipo organizador, voy a hablar, estamos muy, muy felices y seguramente ya vamos a comentarlo en un ratito más lo que ha significado todo esto. Quiero agradecer, sí, a ustedes que están acá presentes como mesa número 7 y a todos los otros panelistas que hemos tenido en todas las otras mesas, desde la mesa número 1 en adelante, a todos quienes están de espectadores, que han deambulado y han reído con nosotros, han sufrido con nosotros, han hecho sus comentarios, han realizado las diversas labores, sus aportes, las recomendaciones, las preguntas, las consultas, incluso el mismo hecho de hasta de molestar, como lo hace Leo, que está por ahí también. Agradecer a todos los que hicieron los spots, los que hicieron la parte de edición, a Alejandro Gutiérrez, a Seba, a Ingrid, a Hernán, que estuvo en coordenadas previas, a Nelson, que está acá en TVR Ñuble, y a todos los que han hecho posible toda esta labor que llegue a buen puerto. Podemos decir, concluido ya el segundo encuentro, todavía no, porque nos queda ahora, son las 21:42, en unos 3 o 4 minutos más, vamos a comenzar la ceremonia final de Ñuble, que va a ser muy breve, en donde vamos a estar los organizadores, vamos a comentar rápidamente las mesas, pero se viene una sorpresa. Yo ya no doy más. Llevo como 3 semanas tratando de decir esta cosa, pero no la puedo decir. Pero ya viene la sorpresa final, para que estén atentos, no se despeguen, vayan a buscar un vaso de agua, un café, una cervecita, lo que quiera ahí, y retorne porque ya se viene la parte final. De mi parte, me despido por ahora, los despido a ustedes, los que están aquí en la mesa número 7, un abrazo fraterno y que aguante el terror, que aguante la fantasía, y nos estamos viendo en un próximo capítulo del próximo año, ojalá en la tercera versión, y más adelante en cualquier otro proyecto. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.